En cuanto al arte en Al-Ándalus, nos vamos a encontrar con que el arte andalusí va a mezclar tanto tradiciones artísticas propias que estaban asentadas en la península ibérica gracias a la unión o al aprovechamiento de estilos artísticos como el visigodo, del cual pues se van a utilizar sobre todo capiteles y columnas visigodas, y aparte la introducción de innovaciones procedentes de otros territorios que pertenecían al Imperio Islámico, ¿vale? Vamos a desarrollar un pequeño recorrido por todas las etapas de Al-Ándalus, ¿bien? Sobre todo, nos centramos en primer lugar en la época del Emirato y el Califato, que va a durar entre el 756, sobre todo ese Emirato independiente de Bagdad, hasta el 1031, hasta el establecimiento de las taifas. Bien, de esta época, sobre todo, lo que nos vamos a encontrar son grandes edificios con una gran riqueza ornamental y constructiva, como puede ser la Mezquita de Córdoba o la ciudad-palacio de Medina Zahara, una ciudad que destacó por su gran belleza y por el uso de materiales procedentes de otros territorios tanto del Imperio Musulmán como incluso de Europa. Bien, por otra parte, esa mezquita de Córdoba que tiene los característicos bosques de columnas y de arcos en entivo. Bien, en la época de los reinos de Taifa, lo que va a ocurrir es que cada una de las taifas va a querer ser la heredera de la grandeza del califato de Córdoba. Por lo tanto, van a luchar entre ellas en cuanto a construcciones, de edificios muy bellos, como nos podemos encontrar, por ejemplo, con la alfajería de Zaragoza. Pero también debemos tener en cuenta el carácter guerrero que se va a desarrollar en estas taifas, por la defensa entre unas taifas y otras, y también por la defensa ante los ataques cristianos. Por lo tanto, aparte de los palacios que nos vamos a encontrar, sobre todo se van a construir fortalezas, ¿vale? Esas fortalezas musulmanas se van a denominar alcazabas, como puede ser la de Málaga o la de Almería, ¿bien? Como tenemos aquí claramente establecido, ¿bien? Tras la época de los reinos de Taifa se asientan los diferentes imperios norteafricanos, como va a ser el almorávide y el almohade, y sobre todo el almohade tenemos dos ejemplos principales, dos ejemplos de construcciones características de estos imperios. Estos imperios tenían sobre todo una función bastante importante en cuanto a la religión y en cuanto a la defensa, ¿vale? Ya que eran guerreros y muy religiosos bastante intransigentes. Bien, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, con... a ver, que se mueve mucho esto, no sé por qué. Bueno, como puede ser la Giralda, que pertenecía a la mezquita de Sevilla, y por otra parte la Torre del Oro, que era una torre vigía que vigilaba precisamente la entrada de barcos por el Guadalquivir hacia Sevilla. Bien, por último nos encontramos con la época nazarí. Pues, ¿qué es lo que ocurre durante la época nazarí? Pues se va a caracterizar las construcciones sobre todo por un uso de materiales, al igual que en la época de los imperios almohade y almorávide, de escasa calidad, es decir, utilizaban sobre todo madera, ladrillos, y básicamente los mármoles se utilizaban para recubrir las estancias, para recubrir las paredes, y además utilizaban también otra serie de adornos como puede ser el yeso, como puede ser la escayola, que posteriormente se pintaba y se decoraba, ¿vale? Como prácticamente conocéis vosotros. Bien, ejemplos importantes de la época nazarí o de la época del reino nazarí de Granada, pues nos vamos a encontrar sobre todo con la Alhambra y el Generalife, allí en Granada, con un gran número de patios y jardines, y ante el gusto por parte de los gobernantes de ese agua que era bastante escasa en sus tierras de origen, las tierras de origen de los árabes, pues van a desarrollar un gran número de jardines, de fuentes, de albercas, etcétera, que van a dar, pues, o van a intentar dar una mayor belleza a sus edificaciones, ¿vale? Bien, con esto ya terminamos con el periodo musulmán de la península ibérica. Ahora comenzaremos con el periodo cristiano, con los avances de los reinos cristianos.